Hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por usted que ha de escuchar esta prédica, esta pequeña meditación de la palabra de Dios. Quiero invitarle para que abra su Biblia, para que abra la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Y vamos a dar lectura de los versículos del 35 al 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. La palabra de Dios dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque nos das este tiempo, Padre, en que podemos meditar en ti, en que podemos meditar en tu santa palabra, mi Dios amado, en la Biblia. Te ruego, Señor, que prepare los corazones de cada una de las personas, de cada uno de mis hermanos que han de escuchar esta prédica, esta meditación. Y te pido, Padre amado, que permitas que la atesoremos en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi hermano, el mar de Galilea está a poco más de 200 metros debajo del nivel del mar y se encuentra rodeado por montañas. Ahí los vientos soplan con bastante intensidad en las regiones cercanas al mar y provocan violentas e inesperadas tormentas. Los discípulos eran pescadores experimentados. Toda su vida habían pescado en aquel lugar, pero en esta ocasión, en esta tempestad, el pánico y el miedo se apoderó de todos ellos. ¿Sabe? Algunos de los discípulos eran pescadores ya desde hace muchos años atrás. Ellos conocían, ¿verdad?, estos fenómenos naturales que se daban en aquella región. Ellos sabían que era normal que se levantaran esas tormentas, estas tempestades, fuertes vientos de un momento a otro. Pero sin embargo, en esta ocasión, ellos se vieron dominados por el pánico, se vieron dominados por el miedo. Y sabe, es que ellos se asustaron porque veían que la tempestad amenazaba con destruirlos, con destruir su vida. Y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba por lo que estaba pasando en aquel momento. Esa era una tormenta física, esa era una tormenta natural. Pero también hay otro tipo de tormentas. Y quiero que piense, por ejemplo, en las tormentas que hay en su vida, en aquellas circunstancias que provocan en usted una gran ansiedad. Mi hermano, el pueblo cristiano debe ser caracterizado por la confianza que pone en Dios, en medio de las tormentas de la vida por las que pasamos todos. Y por eso quiero que veamos 3 razones de por qué debemos confiar en que Dios cuida de nosotros. 3 razones de por qué debemos de confiar en que Dios cuida de usted y cuida de mí. Dios cuida de su pueblo. Y la primera de ellas, la primera razón por la que debemos confiar en que Él nos cuida, es porque Él nos acompaña en nuestro viaje. Él nos acompaña en el viaje de la vida. ¿Sabe? Jesús indica que nos acompañará cuando menciona la palabra pasemos. Hay una promesa implícita de su presencia en esta palabra. Y voy a leer de nueva cuenta el versículo número 35 de la palabra que acabamos de leer. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Sabe? Jesús nos da la promesa de su presencia en medio de nosotros, de nuestras actividades, que nos dará paz, que nos dará fortaleza para poder llegar a conseguir aquellas metas que nos hemos propuesto.
si todo está dentro de su voluntad, de sus propósitos. ¿Sabe? En esta ocasión Jesús no les manda a los discípulos que pasen ellos solos, que avancen, que vayan, como ya hemos leído en alguna otra porción de la palabra de Dios. Como aquella ocasión cuando les dijo que ellos se adelantaran, que se fueran ellos delante en la barca, y más adelante Jesús los alcanzó por la noche andando, caminando sobre el mar. En esta ocasión no, en esta ocasión era totalmente diferente, en esta ocasión era contrario a aquella vez. Jesús les daba la seguridad de que Él iba a estar en medio de ellos. Jesús les dijo, pasemos. Es decir, Jesús daba la seguridad de que iba a ir en medio de ellos, de que su presencia se iba a encontrar en medio de aquel grupo de discípulos. Su presencia se iba a encontrar en medio de aquel grupo de barcas. Jesús iba a ir en medio de ellos. Jesús iba a ir acompañándolos durante este trayecto de un lado hacia el otro, de este lago, de este mar. Y hay un par de palabras que me llaman mucho la atención en esta frase que Jesús menciona. Primero dice pasemos, Él les da la seguridad de su compañía. Y en segunda, Él dice al otro lado. Pasemos al otro lado. Aquí encontramos seguridad. Seguridad de llegar a nuestro destino. Porque Él dice al otro lado. En esto podemos encontrar seguridad de llegar a cumplir metas como familia, metas personales como iglesia, cuando podemos escuchar la palabra de Jesús diciéndonos pasemos al otro lado. Mi hermano, en ocasiones nos olvidamos de llevar delante de Dios en oración decisiones que serán muy importantes para nuestra vida. Y quiero tomar como ejemplo en este momento, en esta ocasión, a los jóvenes. Aquellos jóvenes que quizás se encuentran decidiendo qué carrera han de estudiar, en qué profesión han de prepararse para poder desempeñarse en el futuro. Hermanos, que cuántos jóvenes no podemos ver en este tiempo, después de haber estudiado 1 año, 2 años, hasta 3 años una carrera, de un momento a otro vienen y dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo más. ¿Sabes qué? Esto no es para mí. Creo que tomé una decisión equivocada. Quiero buscar otra cosa en qué prepararme. Sin duda alguna, es tiempo. Sin duda alguna, es tiempo perdido. Es economía perdida. Es material perdido. Son horas de estudio perdidas. Son horas de estudio en vano, de desvelos en vano. Porque al final, ellos no lograron tomar una decisión correcta, una decisión acertada para sus vidas. Muchas veces, mis hermanos, es cierto, llevamos delante de Dios peticiones, llevamos delante de Dios muchas acciones de gracias, pero muchas veces nos olvidamos de llevar delante de Dios aquellas decisiones que sin duda van a tener un efecto en lo posterior en nuestras vidas, sea un efecto positivo o sea un efecto negativo. Por eso es importante llevar delante de Dios todas aquellas situaciones, todas aquellas decisiones que debemos tomar. Y es que sabe, Dios tiene un propósito para la vida de todos. Por eso es necesario que la decisión tomada sea acorde al propósito que Dios tiene para su vida. Dios tiene un propósito para usted de manera personal. ¿Sabe? Al momento de tomar una decisión, primeramente debemos de ponerla en las manos, a los pies de Cristo, y pedirle que Él nos indique, que Él nos dé dirección para poder elegir lo correcto, para poder elegir aquello que no va a interferir entre mi vida espiritual, entre mi vida cristiana con Él. Debemos de tomar una buena decisión, debemos de hacer buenas elecciones que no interfieran, que no se conviertan en una barrera en cuanto al servicio que yo estoy dando o que debo de dar a Jesús, a Cristo. Debemos ser conscientes de esto. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y por eso es de suma importancia que cada decisión que tomemos en nuestra vida sea acorde a ese propósito que Dios tiene con nosotros y no que por el contrario venga a afectar aquella comunión que tenemos personal con nuestro Dios.
Cada decisión que tomemos no debe ser algo que perjudique nuestra vida espiritual, sino por el contrario, debe ser una decisión que nos va a traer paz y que nos va a mantener firmes en el camino y en el servicio a Dios. Y mencionaba a los jóvenes, pero realmente también nosotros, los adultos, hombres, mujeres, quizás en ocasiones pasamos por algunas ofertas de trabajo. Debemos de llevar esto delante de Dios para que Él nos indique la decisión correcta, aunque muchas veces lo olvidamos, aunque muchas veces somos nosotros mismos quienes tomamos aquellas decisiones o dejamos a Dios de lado y comenzamos a pensar y comenzamos a decidir en nuestra propia sabiduría humana, pensando, diciendo, pues es que esto me conviene más, es que esto es mejor para mí, es que esto es mejor para mi economía, y dejamos de lado absolutamente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, cuando debe ser lo principal y lo más importante para nosotros. Mi hermano, si usted ora antes de tomar una decisión, le invito a que lo siga haciendo. Y si no lo hace, le animo para que empiece a hacerlo. Orar por cada decisión que deba tomar, por más mínima que parezca. Y si usted escucha la voz de Jesús, si usted escucha la voz de Jesús hablando a su ser interior y le dice, ánimo, pasemos al otro lado, debemos tener la seguridad de que es la decisión correcta. Debemos tener la seguridad de que Cristo será nuestra compañía durante este tiempo y de que Él nos llevará seguros a nuestro destino, es decir, a lograr las metas que nos hemos trazado también en nuestra vida. Al andar en el mar de la vida, mi hermano, Él no nos promete un viaje sin tormentas, sino más bien llegar seguros a nuestro destino. ¿Sí? En ningún momento en la palabra de Dios yo encuentro que Jesús nos diga que al aceptarlo como Salvador nuestros problemas se van a acabar. En ningún momento en la palabra de Dios yo encuentro que Jesús nos diga que al convertirnos, que al hacernos cristianos, los problemas y las tormentas se van a acabar en nuestra vida. Eso no es cierto, eso es falso. La realidad es totalmente distinta a esto. ¿Sabe? La realidad es que cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos de verdad y venimos al camino de Jesús, lo cierto es que los problemas en muchas ocasiones llegan a multiplicarse. Lo cierto es que los problemas comienzan a llegar en muchas maneras y de muchas formas muy repentinas a la vida del cristiano. Esa es la verdad. Hay muchos testimonios y yo mismo puedo dar fe de esto. Los problemas crecen, los problemas aumentan, pero sin embargo podemos sentirnos seguros. Sin embargo podemos sentirnos confiados de quién es el que nos acompaña, el que nos cuida, nos protege y nos da la seguridad de llegar a nuestro destino. ¿Sabe? Hay un salmo muy hermoso, un salmo que todos conocemos, que de hecho yo creo que lo sabemos de memoria, la mayoría, si es que no es que todos, ¿verdad? El Salmo 23. Es un pasaje de la Biblia que en ocasiones que estamos decaídos, desanimados, y lo leemos, nuestro espíritu es reconfortado, la paz de Dios comienza a inundar nuestro corazón. Yo lo he hecho. Sí, en algún momento en que he estado pasando por tristezas, por angustias, en un momento quizá de frustración, yo he leído este capítulo de la palabra de Dios y no hay duda. Yo siento paz en mi interior. Me siento fortalecido por la palabra de Dios. No hay duda de esto. Es un pasaje muy, muy hermoso dentro del libro de los Salmos, dentro de todos los Salmos. Y de hecho quiero que leamos los primeros 3 versículos de este capítulo. Quiero que leamos los primeros 3 versículos del Salmo número 23. De la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y hasta aquí está todo muy hermoso. Hasta aquí todo está perfecto. La palabra de Dios dice que nada nos faltará.
La palabra de Dios dice que nos hará descansar, que nos dará reposo, que nos pastoreará Jehová, que confortará nuestra alma y que nos guiará por sendas de justicia. Mi hermano, pero si ponemos atención dentro de este mismo pasaje tan lleno de paz, de amor y de cuidado por nosotros, Dios declara que pasaremos por tiempos malos, pero aún en medio de ellos no debemos temer porque Él está con nosotros. Y es aquí donde quiero que ponga atención a lo que nos dice el versículo número 4. Dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y podemos comparar estos valles de sombra, de muerte, con aquellos problemas que vienen quizá de una manera repentina en nuestra vida. Podemos comparar estos valles de sombra, quizá con aquella enfermedad que viene de manera repentina a su vida, aquella enfermedad grave, aquel problema económico que quizá lo deja sin un peso en sus manos, en sus bolsas. Podemos comparar estos valles de sombra de muerte con todas aquellas tempestades de la vida, con todas aquellas decepciones familiares, con todas aquellas decepciones en medio de los círculos sociales, de sus amistades más cercanas, en medio de su familia, con todos aquellos problemas que llegan y lo aquejan de una manera muy dura en su vida. Hermano, es cierto, vamos a pasar por todos estos problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? En este pasaje, Dios se muestra a nosotros a través de David, en este salmo, como un amoroso pastor. Y nosotros, como ovejas de su rebaño, debemos depender completamente de su protección. Dice la palabra de Dios que Él es el buen pastor, como se menciona en Juan 10:11. Él entrega su vida por sus ovejas. Ahora bien, hermano, nosotros no somos ovejitas temerosas y pasivas como estos animalitos, ¿verdad? Como estos animalitos que son muy tranquilos y que se asustan demasiado, pues al más mínimo peligro. No, nosotros por el contrario somos seguidores obedientes y sabios que seguimos al único que puede guiarnos en paz al mejor lugar. Es así, mi hermano, que al llegar a estos valles de sombra de muerte, podemos atravesarlos confiados en el que es nuestro guía en ese momento. Mire, escuche bien, los animalitos siguen al pastor, las ovejas, los borreguitos, siguen al pastor, porque ellos, aun siendo animales, reconocen que el pastor es quien los conduce a lugares donde pueden saciar su sed. Los conduce a lugares donde pueden alimentarse. Los conduce a su refugio donde podrán descansar. Hermano, Jesús quiere conducirlo a un lugar donde usted pueda saciar su sed interior. Jesús quiere alimentarlo, fortalecerlo a través de su palabra. Jesucristo, el buen pastor, quiere darle descanso también a su vida. ¿Sabe? Por eso qué importante para nosotros como cristianos entender esto, entender que que la compañía de Jesús es suficiente para nosotros, es suficiente para nuestra vida. Hagamos una comparación. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús está ahí presente y calma la tormenta con la autoridad de sus palabras. Pero, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar qué hubiera pasado o qué pasaría si Jesús no está presente en ese momento? Si Jesús no está en esa barca en medio de los discípulos, si Jesús no está en medio de ese grupo de discípulos. ¿Qué pasa si Jesús no está presente en el momento en que usted o algún familiar suyo pasa por una enfermedad muy grave? ¿Qué pasa si Jesús no está presente en medio de esa tormenta tan difícil, tan angustiosa por la que usted está pasando en este momento?
Demos gracias a Dios de que su presencia nos acompaña cada día de nuestra vida. Demos gracias a Dios de que su compañía está en medio de nosotros, está en medio de su pueblo, y por eso podemos sentirnos seguros, a pesar de todas las dificultades por las que pasamos constantemente en nuestra vida. ¿Sabe? En ocasiones nosotros mismos provocamos las tormentas. Nuestra terquedad por pecar nos lleva hacia las tormentas. Nuestra terquedad, nuestra necedad por tomar decisiones a la ligera. Nuestra necedad por pensar que nuestros pensamientos son más correctos y son mejores que los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces por dejarnos guiar por nosotros, por nuestro egoísmo, por nuestra propia sabiduría humana, muchas veces tomamos decisiones incorrectas y que sin duda nos van a guiar en medio de una fuerte y dura tormenta y tempestad. Pero sabe, sea que usted esté pasando por una tempestad porque usted tomó una mala decisión, o sea que usted esté pasando por una tempestad porque eligió el camino correcto, sabe, Jesús quiere calmar aquella tormenta en su vida. Jesús quiere darle paz. Jesús quiere darle tranquilidad por medio de su presencia. Y Jesús quiere traer seguridad a su vida. Jesús quiere darle paz. Y precisamente esta es la segunda razón por la que debemos estar seguros que Dios cuida de nosotros. Y la segunda razón es porque nos comparte su paz. Versículos 37 y 38 de la lectura que acabamos de leer en Marcos capítulo 4. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mi hermano, podemos comparar todas estas tormentas con las que vive la iglesia en este tiempo. Podemos comparar todas estas tormentas con todos los ataques que sufre la iglesia de Cristo en este tiempo. Todos los ataques que sufre la iglesia por medio de todos aquellos grupos sociales que tienen nuevas ideologías. Todos aquellos ataques que sufre la iglesia porque no estamos de acuerdo, porque no pensamos de la misma manera en que estos grupos lo hacen, quizás en cuanto al aborto, quizás en cuanto al homosexualismo. La iglesia es atacada por esto, porque no compartimos sus mismos ideales, porque no compartimos sus mismos pensamientos, y sin duda no podemos hacerlo. Sin duda un verdadero cristiano no puede compartir todos estos pensamientos que tiene el mundo liberal en este tiempo. Las iglesias están cerradas por causa de la pandemia. Las iglesias son atacadas por estos grupos sociales que están en contra de la sana enseñanza de las Escrituras. Y en medio de todo esto, la iglesia pues necesita sin duda la paz de Cristo. Como le comentaba hace un momento, también podemos comparar esta tormenta con alguna enfermedad grave, con una pérdida dolorosa, irreparable, irremediable, con algún accidente. Pero mi hermano, la paz que Jesús demuestra al dormir en medio de la tormenta, es la paz que quiere que tengamos nosotros. Y es que es un poco difícil de entender, ¿verdad? No sé si usted lo hace, pero yo en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando leo la Biblia y me topo con algunos pasajes que son narrativos, ¿verdad? En el momento en que yo lo empiezo a leer, comienzo a imaginarme eso que estoy leyendo, ¿verdad? Comienzan a venir algunas imágenes a mi cabeza, a mi mente.
¿verdad? Pero en esta ocasión, pues, es un poco difícil, es un poco complicado, ¿verdad? Ver esa barca y ver a Jesús allí acostado, durmiendo, y pues no me imagino, ¿verdad? La barca de un lado hacia otro, ¿verdad? Y el agua saltando por encima y por encima de la barca, y Jesús durmiendo bien, bien a gusto, ¿verdad? Como si nada estuviera pasando. Pero esa es la paz que quiere que tengamos todos nosotros. ¿Y sabe usted por qué dormía tranquilo Jesús? Jesús dormía tranquilo en medio de esa tempestad porque descansaba en Dios. Jesús dormía tranquilo en medio de esa tempestad porque él conocía el propósito que el Padre tenía para con él, para con su vida. Jesús sabía que ninguna tormenta física, ninguna tormenta natural iba a impedir que él cumpliera la obra por la cual el Padre lo había enviado aquí a la tierra. Él estaba seguro de que estaba cumpliendo el propósito de Dios, el propósito del Padre en su vida. Y eso le permitía descansar en Dios, eso le permitía estar tranquilo en medio de fuertes vientos, en medio de una lluvia torrencial, tempestuosa. Pero ahora sabe, el calmar o no calmar una tormenta no siempre depende tampoco de nuestra fe. Y tenemos un ejemplo muy claro en el capítulo 27 de Hechos. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre de mucha fe. Pero no por eso Dios calmó la tormenta en esa ocasión. ¿Sabe? Dios tenía un propósito para aquella tormenta que él no calmó. Pablo iba en medio de un barco, de una embarcación hacia Roma. Entonces comenzó a venir una gran tempestad que no permitían que ese barco zarpara. Tomaron la decisión de salir a este viaje, pero la tormenta era tan grande que este barco naufragó. ¿Sabe? En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, vino palabra de Dios al apóstol Pablo. Palabra que le dio seguridad, palabra que le dio paz, que le dio tranquilidad. En esta embarcación había muchos hombres que dice la palabra de Dios que ya hacía muchos días que no probaban alimentos porque se sentían angustiados, porque pensaban que al consumir ellos los alimentos se iba a terminar todo, iban a morir de hambre. Cuando Dios habla con el apóstol Pablo, les dice que realmente van a naufragar, se va a perder todo lo material, pero que ninguna vida va a perecer. El apóstol Pablo va y habla estas palabras con todas las personas, con todos los tripulantes. Sin duda, el semblante de todas aquellas personas cambió, pues dice la palabra de Dios que comenzaron a probar alimento después de muchos días de no haberlo hecho. Sin duda, la palabra de Dios se cumplió. Esta embarcación naufragó y se perdió todo el barco y se perdió todo lo material, pero ninguna vida se perdió. Llegaron a una isla donde Dios pudo demostrar su poder a través del apóstol Pablo. Si vemos al apóstol Pablo mordido por una serpiente y vemos cómo Dios lo libró de la muerte. El apóstol Pablo orando por la hija de un hombre de esa isla. Y esta mujer, esta muchacha, siendo sana de aquella enfermedad que sufría. Sin duda, cada tormenta tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Por eso es mejor pasar por tormentas estando con Cristo, que tener una calma falsa en nuestro ser. Es mejor pasar tormentas, pero teniendo la presencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. No podemos tener calmas falsas, no podemos tener una paz falsa en nuestro interior. Por ejemplo, si usted ve a alguien en su familia que está haciendo algo incorrecto, algo que va en contra de la palabra de Dios. Y hay casos, hay muchos casos así. ¿Sí? El cristiano prefiere no comentar nada, el cristiano prefiere no decir nada y prefiere quedarse callado. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si le digo algo, si le comento el asunto, lo más seguro es que ya no me va a hablar. Lo más seguro es que vamos a llegar a una discusión. Lo más seguro es que vamos a pelear, va a haber contradicciones, me va a gritar, etc. Y bueno,
Mejor así, yo no le digo nada, yo sigo en mi camino como cristiano, en paz, a gusto, sin problemas. Y bueno, pues él sigue tranquilo diciendo lo que él quiera. Esta es una paz falsa, esta es una calma que es totalmente falsa. Podemos elegir, hermanos, entre ser protegidos por la paz de Cristo o vivir engañados por el mundo y por su falsa moral. Es 1000 veces, hermano, elegir ser protegidos por Cristo, mantener su presencia en medio de nosotros, de nuestra vida, que tener una paz tan falsa como esta que le acabo de mencionar. Es 1000 veces mejor que alguien se moleste con nosotros. Es 1000 veces mejor que alguien nos deje de hablar, pero usted cumplió. Usted fue obediente a la palabra de Dios. Usted le dijo a aquel hermano, a aquella hermana, a aquel familiar que está haciendo algo incorrecto. Usted puede tener paz en su corazón. Y ahora sí que esta es una paz verdadera. Ahora sí que esta es una paz real. Porque créame, si no lo hace, aquella falsa paz en cualquier momento desaparece de su mente. Aquella falsa paz no lo va a dejar dormir tranquilo, no lo va a dejar vivir a gusto. Por más que usted diga, bueno, mejor no le digo nada y así yo estoy tranquilo y él está tranquilo. Falso. La verdadera paz está cuando cumplimos la voluntad de Dios. La verdadera paz está cuando somos obedientes a su palabra. La verdadera paz está cuando llevamos palabras de aliento, palabras de verdad, palabras de vida a aquellas personas, aunque muchos, la verdad, se nieguen a recibir. Versículos 39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. La tercera razón de por qué debemos confiar en que Dios cuida de nosotros es porque Él nos deja contemplar su poder. Mis hermanos, los milagros no son magia sin sentido. ¿Saben? Cada milagro que hizo Jesús mientras estaba aquí en la tierra, el propósito de cada uno de ellos era hacernos ver quién era Jesús. ¿Sabe? Él demostró su autoridad sobre Satanás y los demonios. ¿A cuántas personas no les dio libertad después de ser atormentados por tanto tiempo por espíritus inmundos? Jesús demostró su autoridad sobre Satanás y sobre sus huestes de maldad. Jesús demostró su autoridad sobre las enfermedades. ¿A cuánta cantidad de hombres no sanó Jesús? Ciegos viendo, mudos hablando, sordos oyendo, paralíticos corriendo, saltando, leprosos limpios, detuvo flujos de sangre. ¿Cuánta cantidad de milagros que no dan testimonio de la autoridad que Jesús tuvo y tiene sobre las enfermedades? ¿Sabe? Jesús también demostró autoridad sobre la naturaleza. Nadie más que el Creador tiene poder para hacer esto sobre su creación. En el Antiguo Testamento, solo Dios es quien permite las tormentas y Él mismo las calma. Salmos 89:9, Salmos 65:7, etcétera. Como muchos de estos, hay muchos pasajes donde podemos encontrar estos ejemplos. Solo Dios en el Antiguo Testamento es quien tiene poder para calmar las tormentas, para permitirlas y para calmarlas. ¿Sabe? Esto es una muestra de la divinidad de Jesús, aquella que tanto niegan otras sectas, otras religiones.
¿Quién sino el mismo creador de todo lo que vemos y hasta de lo que no vemos tiene autoridad sobre todo ello? ¿Quién en esta tierra tuvo o tiene autoridad sobre el viento, sobre el mar? Nadie podía hacer esto, solamente Dios, solamente el creador de todas las cosas es quien podría hacer esto. Y Jesús lo hizo. Y Jesús demostró su autoridad sobre todo esto. Hermano, pero Jesús también reprende a sus discípulos por la falta de fe. ¿Sabe? Los discípulos comenzaron a reprocharle a Jesús de por qué dormía en lugar de preocuparse por ellos. Y nosotros de la misma manera también en ocasiones le reprochamos el porqué de lo que nos pasa. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 40, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel sentía que Dios no se interesaba por ellos. El pueblo de Israel sentía que a Dios no le interesaban sus vidas, ya que ellos estaban por vivir, por sufrir en el cautiverio. ¿Sabe? Mire, quiero compartir esta lectura de la palabra de Dios en esta otra versión que tengo aquí. En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Y quiero compartir la lectura del verso número 38. Dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le gritaban, ¿no te importa que nos ahoguemos? Hace muchísimos años era el pueblo de Israel que pensaba que Dios nos importaba por sus vidas. Muchos años después, cientos de años después, los discípulos le decían a Jesús, Maestro, ¿no te importa nuestra vida? ¿No te importa que muramos? ¿No te importa esto por lo que estamos pasando? Y hasta hoy en día, cientos y miles de años después, nosotros, como su pueblo, seguimos diciéndole, Jesús, Dios, ¿qué acaso no te importa por lo que estoy pasando? ¿Qué acaso no te importa mi familia? Mira, ya me corrieron del trabajo. Jesús, ¿qué no te importan mis estudios? Ya me reprobaron. No te importa mi familia. Mis hijos están muy rebeldes. Seguimos reprochándole a Dios por todas aquellas tormentas por las que pasamos. Y pensamos que Dios es quien está dormido, cuando la verdad es que muchas veces nosotros somos los que estamos dormidos. Cuando muchas veces nuestro espíritu es quien en verdad está dormido. Mi hermano, pero si ellos se hubieran acordado de las palabras que Jesús le dijo al inicio de este relato, habrían sabido que ninguna tormenta arruinaría los planes de Jesús. Si Jesús les dijo, pasemos al otro lado, es porque ninguna tormenta y ninguna tempestad iban a impedir que ellos llegaran sanos y salvos hasta el otro lado. La creación oyó la voz de su creador y obedeció. El viento cesó, las olas del mar cesaron, la creación obedeció. Nosotros como creación suya, seamos obedientes también para que podamos contemplar su poder. Mi hermano, el mayor peligro para los discípulos en la tormenta no eran las olas, ¿sabe? No eran el viento. ¿Sabe? El verdadero problema para ellos era la poca fe que tenían y la incredulidad. Ellos creían en Jesús, ellos creían en todas estas nuevas palabras de vida que Él les predicaba, que Él les compartía.
Ellos creían en todo lo que les decía Jesús, pero no lo conocían en realidad. Ellos aún no sabían quién era Él todavía no lo reconocía, no sabían quién era Él, no sabían que Él era realmente el Hijo de Dios, el Salvador. Creían en Él, pero no lo conocían. Hermano, el mayor peligro hoy, ¿sabe? No es la pandemia. El mayor peligro no es este virus. El mayor peligro, ¿sabe cuál es en este tiempo? El mayor peligro es que muchos corazones pueden enfriarse y alejarse del poder salvador de Cristo. El mayor peligro es que cuando todas las iglesias que permanecen cerradas vuelvan a abrir sus puertas, no regresen todos. El mayor peligro es que muchos cristianos en todo este tiempo que no se congregan decidan regresar a su vida pasada, decidan regresar al mundo. Ese es el mayor peligro ahora. No es la pandemia, no es la enfermedad, no es este virus. ¿Sabe? Nuestra vida aquí es pasajera y Dios decide cuándo acaba. Pero ¿qué tal si termina y estamos lejos de Dios? Ese sí es un verdadero problema. Jesús contrasta el miedo con la fe. Profesamos fe, pero nuestro miedo muchas veces demuestra también incredulidad. Los discípulos aún no comprendían el verdadero misterio de la persona de Jesús y quedaron totalmente asombrados cuando Él calmó la tormenta. Pero para nosotros no hay excusa, hermano. Nosotros ya lo conocemos. Entonces confiemos en su cuidado. Si realmente deseamos vivir bajo el cuidado de Dios, aquí acabamos de ver 3 razones de por qué debemos estar seguros de que Cristo, como pastor de nuestra vida, es quien nos guía hacia aguas tranquilas, donde podemos encontrar reposo y beber de su paz. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué cosa es mejor que contar con la compañía de Jesús en nuestra vida? ¿Qué cosa es mejor que disfrutar de su paz? ¿Qué cosa es mejor que contemplar su poder en medio de nosotros, de nuestra familia, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas? Él es el buen pastor. Él da su vida por la suya. No tenga miedo, ¿sabe? Sea que calme la tormenta o que no la calme, Él siempre cuida de usted. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por la palabra que has traído a nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos, por toda aquella persona que llegará a escucharla, Padre. Por favor, permite, Padre, que esta semilla sea sembrada en su corazón, Padre, y que madure, que crezca hasta dar frutos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Gracias porque sabemos que tú cuidas de nuestra vida, aún en los momentos más difíciles. Gracias porque tú te mantienes fiel y permaneces siempre a nuestro lado, Señor. Enséñanos a confiar más en ti, Señor. Enséñanos a darnos cuenta que tu compañía está con nosotros. Enséñanos a confiar, Padre, a sentir seguridad de que tú vas a nuestro lado y al frente de nosotros. Danos tu paz, compártenos tu paz, Señor, y permítenos contemplar tu poder en medio de cada situación difícil por la que pasemos. Permítenos contemplar tu poder en medio de estos tiempos de contingencia, de estos tiempos de enfermedad, Señor. Ayúdanos a entender que este no es el verdadero problema. Ayúdanos
a entender que en lo que debemos fijar nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón, no es en esta enfermedad, sino en mantenernos firmes y fieles en tu camino y tomados de tu mano y aferrados de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.